Bienvenidos a este espacio Mapping, aquí desde Rec Radio Empresarial, donde mi compañera Lorena Zorrilla y una servidora, Aletia Velasco, les damos la cordial bienvenida para que juntos en este espacio construyamos pues distintas visiones o distintas formas de ver ciertas cosas que nosotros traemos aquí como tema. Y bueno, pues hola Lore, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? También, muchas gracias. Aquí muy contenta Así nuevamente de es. estar en nuestra radio. Así Así yo ya es. me la apropié. Sí, claro. Es nuestra Pero radio. innovando como siempre, Sí, o sea, exacto. para todos nuestros amigos que están en Rec Radio Empresarial van a ver un muy bonito fondo, que ese ya va a ser como el sello de nuestro programa. Muchísimas gracias a toda la gente que ha trabajado, gracias Cabina, que son una chulada, de veras. Y para nuestros amigos que estamos transmitiendo en vivo, pues nos vendrán verdes, pero también es muy lindo porque es parte de todo lo que se construye aquí, ¿no? Ahora sí que les toca el detrás de cámara. Exactamente, ustedes pueden ver el en vivo y aquí ya bueno, no es editado, pero es con producción y sin producción. Correcto, ¿no? es así. Y bueno, como les anticipamos a las personas que nos hacen favor de acompañarnos en vivo, el día de hoy les traemos un tema que tiene que ver con el impacto en el clima laboral. Pero, pues vamos a empezar a desmenuzar, ¿no? ¿Qué es el clima laboral? Así Sí. de entrada. Pues al final el clima laboral tiene que ver mucho con la cultura laboral, ¿no? Y creo que es un tema que no podríamos como deslindar uno del otro. El clima laboral yo creo que se genera a partir de la cultura laboral. La cultura laboral, nosotros como la definimos, es aquello que haces cuando nadie te está viendo. O sea, al final es lo que verdaderamente consideras que se debe de hacer, cómo te debes de comportar, los valores que se deben de tener, independientemente que alguien lo esté supervisando o no. Así es. Y digamos que en esta cuestión, en cada empresa o en cada compañía, se ponen ciertos lineamientos que ellos creen que cultivan y fomentan esta parte de la cultura. Pero, y lo digo creen porque de verdad están comprometidos con eso, ¿no? Y se le pide a pues toda la gente que forma parte de esa comunidad que respete este tipo de lineamientos. Sin embargo, nos parece que a veces entendemos que esos son como ciertos reglamentos que nos vemos obligados a cumplir y que muchas veces, pues no sé, como que nos da rebeldía y no queremos. O que muchas veces al final quedan nada más como una bonita teoría, Ajá, ¿no? y no está en la ejecución. Y muchas de esas veces cuando el qué no le pones un cómo, es como difícil llevarlo a la práctica, ¿no? O sea, la mayoría de las empresas no tienen sus valores empresariales, ¿no? Es la honestidad. Y pues para todos ver, ¿no? Que mi empresa tiene como valor la honestidad es lindo, pero al final dices, bueno, ¿cómo? ¿Cómo vamos a ver la honestidad en esta empresa? ¿Cómo le vamos a hacer para que verdaderamente nos consideremos unas personas honestas? ¿Cuáles son los factores que van a determinar la honestidad o no la honestidad? Porque todos estos conceptos, aunque pudiera entenderse que son conceptos universales, verdaderamente lo que hace la diferencia y lo que va a hacer que uno lo tome, o sea, lo vivas y te lo pongas realmente como en esta conciencia, tiene que ver con ese cómo, a cómo lo voy a hacer, cómo lo voy a vivir, ¿no? Totalmente, y al final lo que yo les decía, ¿no? Si nos quitamos de la cabeza esta parte de es una reglamentación a la que se me obliga a cumplir por estos lineamientos de conducta, y si lo entendemos más como ciertas reglas o ciertos lineamientos ligeros que tienen que ver conmigo, mis valores y quién soy, pero a que además tienen que ver con la convivencia, con la sana convivencia, donde si yo aporto mi granito de arena, lejos de sentirme obligado, sería hasta como un placer, ¿no? Lo hago con gusto porque sé que eso va a impactar lo que refiere a toda la gente que me rodea y entonces podremos trabajar pues sí, justo en un mejor ambiente laboral. Ajá, ¿no? en el Que famosísimo clima laboral. Exacto, entonces de eso se trata. Y hoy nos gustaría compartir con ustedes una visión diferente de esto porque hemos conocido, ¿no? Empresas y sobre todo hemos tenido acercamiento últimamente desde hace un par de años, desde la pandemia, ya en el regreso otra vez al vivencial y al vernos todos, a presencial y demás. Mucha gente, ¿no? Le cuesta mucho trabajo otra vez volver a estos ritmos de cómo nos llevamos, cómo nos hablamos, cómo vamos a hacer ahora esta nueva interacción y demás. Y algo que creemos que a nosotros que creemos que les falta mucho en las empresas es tener conciencia de lo que conocemos como compasión, ¿no? El ser compasivo, no nada más con los demás, sino por principio, pues con nosotros mismos. Sí. ¿Por qué cuesta tanto trabajo este hecho de la compasión?
Bueno, a mí de entrada sí me hace medio cortocircuito la palabra compasión en general, se me hace como prima hermana de la, ¿cómo se llama? De la lástima, pero entendiéndolo desde este concepto mucho más amplio, la compasión tiene que ver con, y me gusta más utilizar una palabra que usamos mucho, que tiene que ver con la gentileza, que tiene que Que ver, no es lo mismo, ¿eh? no, Y ahorita les voy a explicar para que esa parte de la lástima la separemos por completo de la ajá, compasión. pero la compasión es este tema de ser, pues sí, Amable. sí, mucho más gentil contigo mismo y entender que lo que está sucediendo a partir de ti no es porque estés mal, no es porque estés erróneo, no es porque seas una vasca de ser humano, sino tiene que ver mucho más con una serie de factores que influyen en tu personalidad y en tu forma de actuar, que posiblemente no has sido consciente de que eso está sucediendo en tu vida y tienes la posibilidad de elegir diferente a partir de ahora, ¿no? Totalmente. Y ahí les va justamente lo que pasa, a Lore nos pasa a muchos, ¿no? El pensar que la compasión tiene que ver con la lástima y con compadecer. O sea, compadecer y compasión no es lo mismo. Compadecer tiene que ver con poder ver el sufrimiento del otro y entonces sentir tristeza por él. No voy a decir lástima, pero sentir tristeza. Punto, se acabó. La compasión tiene que ver con identificar el sufrimiento, la molestia o el dolor de alguien más, pero con la intención de mejorarlo, es decir, de ser un agente de cambio. Eso es ser compasivo. No quiere decir que tú vas a ir a resolverle, a ayudarle y a quitarle el sufrimiento porque no eres capaz de eso. O sea, nadie es capaz de llegar y arrancarle el sufrimiento a nadie. Pero un buen acompañamiento, el que seas un amigo y que te sientes ahí simplemente para acompañar el dolor de esa persona, que puedas tener un consejo, que en ese momento esa persona te diga, soy incapaz de hacerle de comer a mis hijos porque estoy muy triste por esto, y que tú seas ese agente que trata de solventar esos pequeños detalles o cosas que puedas ir haciendo por el otro, eso es compasión. Pero sobre todo la compasión tiene que ver con el respeto hacia los otros, y tener lástima por otro no es tener respeto. No. Tener lástima es pensar que es una persona inútil, Sí. incapacitada, ¿no? Que es como un inhabilitado emocional, y eso no es así. Uh-huh. El que una persona esté pasando por sufrimiento y dolor no lo hace un inhabilitado, no lo hace una persona inútil, no lo hace, ¿no? O sea, no es algo feo. Ajá. Entonces, mirar a alguien con compasión e incluso mirarnos a nosotros mismos con compasión, lo único que fomenta es una mucho mejor autoestima. Fíjense nada más, tiene que ver con autoestima, tiene que ver con esta cuestión de la felicidad con la que nosotros de repente estamos muy peleados en este concepto sobre todo porque te dicen, ¿a qué vienes a este mundo? Y es el cliché más grande, ¿no? Sí, a ser felices. Ay, ojalá, muchachos, pero no, pues no es tan sencillo como suena. ¿A qué venimos? Pues a vivir, ¿no? Uh-huh. ¿Qué vienes a vivir? Pues lo que te toca, lo que te construyas. Sí, la experiencia. Uh-huh. ¿No? Entonces, en ese sentido, creo que el respeto es muy importante y que está amarrado a ser compasivo. Y justo lo que decía Lore, el que tú puedas ser más amable, el que puedas ser más gentil y el que puedas ser respetuoso con tu propio dolor y con el dolor de los demás, eso te hace una persona compasiva. Y me parece que es un valor que debiéramos abrazar con mucho más frecuencia, entendiéndolo desde lo que verdaderamente es y no desde lo que hemos pues ido distorsionando, ¿no? Y a mí no me tengan compasión porque es como lástima, no, espérate, yo sí quiero que la gente sea compasiva conmigo, entendiendo que tiene que ver con que, o sea, es... Sí, a lo mejor que en este tema de que soy mucho más presente, uh-huh. ¿no? O sea, estoy mucho más presente uh-huh. en conciencia uh-huh. con respecto a quién eres uh-huh. y con esta parte del respeto. Y además es eso, ¿no? Justo, la compasión no puede verse si no tienes presente. Uh-huh. Fíjate que hay 3 partes de la compasión que son, esto lo dice, no lo digo yo, lo dice una... Sí, lástima, no es mío. Sí, lo siento, no es así. Esto lo dice una psicóloga, Christine, ahorita recuerdo el apellido, pero se me fue su apellido, pero ella es muy famosa en cuanto a esto, porque ha trabajado mucho con esta parte de la compasión. Uh-huh. Y lo que ella dice es que tiene 3 aspectos fundamentales, ¿no? Digamos. Uno es reconocer que hay sufrimiento uh-huh. y que el dolor no se quita. Lo que tiene que doler, dolerá y punto, ¿no? Tan. Que eso me parece muy aterrizado. Es como, pues sí, si tiene que doler, duele, no sí, lo tengo que que duela tapar. Lo que tenga que doler. Ajá, porque si no, no hay manera de atravesarlo y de superarlo, ¿no? Uh-huh. Esa es una. La otra tiene que ver con un concepto que a mí me parece maravilloso y que nunca lo había entendido hasta ahora, que tiene que ver con algo que se llama humanidad compartida. Uh-huh. Y la humanidad compartida tiene que ver con entender que no soy el único que me está sucediendo. Okay. Cuando pasas por una situación de dolor o una situación compleja, una situación difícil, y cuando estamos hablando de dolor, quiero que se entienda
así, neutro. No estoy hablando de una cosa terrible, una cosa espantosa. Sí, hay cosas terribles y espantosas, pero también hay dolores pequeños, mínimos y cosas que nos generan estrés en el día a día de la chamba. Y ya, ¿no? O sea, eso ya es un dolor. Pero entender que no eres exclusivo, poder entender que en esta humanidad compartida los seres humanos pues también compartimos dolores y estrés y angustias y eso. Exacto, y procesos. Eso ya nos hace, ¿sabes? Como quitarte una carga, como no solo a mí, no es el mundo contra mí, no es el universo me odia, ¿no? Mi jefe me odia, no, simplemente pasa y listo. Y lo otro tiene que ver con el nivel de conciencia con el que vives el aquí y el ahora. Y si lo haces en ese nivel de conciencia de aquí y el ahora, te darás cuenta que lo que hoy sufres, al rato ya no existe. Ni siquiera voy a decir mañana, es al rato. O sea, es pasajero. El aquí y el ahora puede doler por alguna circunstancia, pero eso no dolía hace unos días y eso no tendría por qué seguir doliendo para el resto de tu vida. Entonces, cuando unes estos tres puntos y los atas al concepto de compasión, hasta suena bonito, ¿sabes? Ya hasta me gusta, pero yo también estaba peleando con esa palabra y decía, la compasión que me... ¿no? Y no. Hoy que lo entiendo desde otro punto de vista, desde otra visión, entendiendo estos 3 puntos, me queda como una satisfacción más grande decir, sí, por favor, quiero tener amigos y quiero tener gente a mi lado que sea compasiva conmigo. Pero para eso tengo que ser primero compasiva yo conmigo misma, para poder entender la compasión hacia los demás. Sí, ¿no? y definitivamente bajo este concepto, ¿no? No bajo el concepto común de la compasión. Pero sí, yo creo que sí seríamos una mejor sociedad si pudiéramos entenderlo. Y sobre todo esta parte de estar... Yo creo que algo muy importante, cuando estás presente, o sea, verdaderamente presente ante ti y ante otra persona, lo primero que eliminas es el juicio. Entonces, y también lo hemos dicho 1,000,000 de veces, cuando quitas el juicio de en medio, lo que queda es un espacio infinito donde pueden suceder cosas maravillosas. Cuando metes el juicio en esta parte, reduces todas las posibilidades a una pequeña fracción de lo que es la experiencia humana. Totalmente. Y entonces, parte de la práctica esencial para tener autocompasión tiene que ver con dejar de enjuiciarnos. Porque seguramente esto ya también lo han oído y es algo trillado, pero es verdad. Somos nuestros peores jueces. No sé, definitivamente. Somos capaces de perdonar a cualquiera, somos capaces de solventar la problemática, el error de otro, pero a nosotros nos castigamos fuertemente, ¿no? Y yo aquí les invitaría a hacer una pequeña reflexión, ¿no? O sea, imagina un amigo cercano que quieres, todos tenemos a alguien así, o familia, o lo que sea, cometiendo un error, ¿y cómo actuaste tú? ¿No? Normalmente siempre llegamos y nos acercamos y tratamos de ser empáticos y decir, lo primero que decimos es no te preocupes. Eso es como este nivel de neutralidad, ¿no? De no te preocupes, se puede resolver, no pasa nada, estoy aquí para ti, no fue para tanto. Y tratamos de ver los puntos mucho más positivos de ese error o de esa acción para entonces decir, y aunque sucedió tal cosa, lo puedes arreglar, ¿no? Veamos de qué manera. O sea, siempre tratamos de solventar, de ayudar, de apoyar, pero, cuando somos nosotros, lo primero que nos decimos es, qué idiota, qué estúpido. Bueno, y eso es leve, ¿no? Sí, exacto, porque no podemos decir realmente lo que nos decimos, sí, porque nos van a censurar, Cabina nos va a cortar el programa. Y nos van a poner puros sí. Pero es la realidad. O sea, cuando a nosotros nos pasa eso, o sea, sacamos el látigo y claro, y nos decimos las cosas más horribles. Por ahí también había otro ejemplo que decía que si tú lo que te vas a decir se lo dirías, ¿no? Mismo ejemplo, pero con un niño o una niña de 8 años. Si se lo vas a decir es apto para que te lo digas. Si no eres capaz de decírselo, ¿por qué te lo dices a ti? Sí, lo que le vas a decir, sí, justo eso, ¿no? Entonces, es esta parte de que sí necesitamos aprender a ser mucho más conscientes de la manera en la que nos estamos hablando, la manera en la que nos estamos refiriendo a las cosas que nos decimos, porque por ahí dicen, alguien muy importante está escuchando. Entonces tenemos que... Y hace caso. Sí, además. Te compra. Y de repente todo no lo cuestionas. Que sí, todo lo que dices te lo compra y no te cuestiona. Entonces, sí, porque ahora los niños de 8 años te cuestionan, ¿no?
pero No. este El que está traes ahí oyendo, dentro, luego no cuestiona. te cree todo. Entonces, Ajá. si tú constantemente le estás diciendo qué torpe, qué torpe, qué torpe, adivina qué. Ujú. Va a terminar siendo torpe. Exacto. Si se la compró, si se la cree, Ajá. ¿no? Sí. Entonces, pero fíjate qué increíble y qué cambio de visión y qué resignificación. Eso es parte de la autocompasión. Ujú. Y a veces la gente piensa que autocompadecerse tiene que ver con tenerse lástima. Ajá, exacto. ¿No? Y ese, yo jamás me voy a autocompadecer, porque cuando tengo autocompasión, o sea, vamos a separarlo, ¿no? Autocompadecer de autocompasión. La autocompasión tiene que ver con estas ganas de solventar, de solucionar. Compadecer tiene que ver con quedarte en el sillón tirado, mordiendo tu mantita, sin bañarte 8 días. ¿No? Sí. Entonces, no queremos eso. O sea, no te autocompadezcas, pero ten autocompasión, que es una cosa muy distinta. Y creo que la línea es la que se ha ido borrando y que entonces tenemos ahí tejido y por eso tanta aversión. Pero yo también creo que en la medida que nosotros seamos autocompasivos y entendamos la autocompasión como lo que es, no como lo que creíamos que era, puede hacer una gran diferencia en cómo nos tratamos a nosotros mismos y por ende en el reflejo hacia los demás. No, yo creo que además este punto que decías que tiene que ver con una solución a la situación, ¿no? Entonces, en el momento que eres capaz de autoobservarte, abrir ese espacio sin juicio, donde vas a estar totalmente presente y a partir de ahí generar una solución, creo que, híjole, sería un tema muy importante. Ya lo resumiste. Uh-huh. O sea, la compasión tiene que ver justo con eso. Así, en esos 4 puntitos de decir, oye, aquí y ahora, sin juicio, o sea, listo para estar consciente para que tenga una solución. Uh-huh. No es levantar las manos y decir, pobre de mí. No, o sea, si te das cuenta, además, en como siempre, ¿no? Terminamos hablando de autoobservación, autoconocimiento. Autoconcepto. Sí. ¿Cómo somos tan repetitivos? Pero es que de eso estamos hechos. Siempre caemos en lo mismo. Es que si no nos observamos, si no nos conocemos, ¿cómo nos vamos a reconocer? No, claro. No puedes hacer nada. O sea, no puedes mover nada que no tengas claro. Y son los famosísimos KPIs en la industria, tenemos que tener nosotros KPIs personales. Así es, en efecto. Y si no existen ellos, si tú no los tienes conscientes, velos buscando y viendo para ver de qué estás hecho en ese sentido y cómo puedes apoyarte e impulsarte ante cualquier cosa que suceda. Digo, porque además aunado otro tema que también está muy de moda, que es el procrastinar, que nunca lo puedo pronunciar, ¿no? O sea, está muy de moda es que eres un procrastinador. Y el que procrastina será un buen procrastinador. Exactamente. Entonces, o sea, al final, esta falta de autoconocimiento y autoconcepto y todo lo que quieran, que te impide ver esta distancia que tienes entre lo que eres y lo que necesitas ser para cumplir ciertas cosas, es lo que muchas veces te hace procrastinar. No es que no sé, soy un flojo, no me quiero levantar, no soy organizado, no tengo buenos hábitos. No, tiene que ver justamente con que tú no te sientes capaz de realizar esa tarea. Y como constantemente nos estamos alejando del dolor y eso te va a producir un dolor, pues vas a procrastinar eternamente. Cuando en realidad tendría que ser un tema, ¿no? Si lo vemos desde la parte de la compasión, es me voy a quitar la etiqueta de procrastinador y me voy a poner la etiqueta de autocompasivo conmigo, ¿no? Y entonces voy a ver desde este espacio sin juicio cómo lo voy a solucionar. Y muy probablemente... Fíjate nada más cómo le das la vuelta. Sí. O sea, no es estar echado en el sillón mordiendo y comiendo chetos eternamente. Es de verdad hacerme cargo de mí. Por lo tanto, si te das cuenta, la compasión, ya habíamos dicho respeto, ¿no? Amabilidad, gentileza, responsabilidad personal. Si no hay responsabilidad personal, no puede ser un ser humano compasivo, y mucho menos autocompasivo. Por lo tanto, no hay crecimiento. Entonces, fíjate qué importancia toma ya en esta nueva resignificación, en esto que estamos comentando ahora y compartiendo con ustedes la palabra compasión. Ya que entiendes eso y que lo empiezas a practicar, porque como andar en bicicleta, o sea, el primer día que te subiste a andar en bicicleta seguramente eras el hacha de la bicla, ¿no? Entonces te subiste y ya brincabas y hacías y tal. No, ¿verdad? Ojalá
así fuera todo. Creo que todos acabamos con las rodillas un poco perjudicadas cuando empezamos a los codos, sí. Ya ahorita ya le ponemos a los niños coderas y rodilleras y casquito. Porque ya sabemos lo que viene. Sí, pero creo que varios de nosotros acabamos con varias partes de nuestro cuerpo perjudicadas. Yo tengo mi teoría donde nos querían eliminar a varios de nosotros, pero bueno, nos salvamos. Logramos, lo lograron. Era la ley de la supervivencia Sí. y muchos lo logramos. No en las mejores condiciones, pero lo logramos. El caso es que es un hábito, o sea, vas practicando, se hace un hábito, es práctica, 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 y después ya logras andar en bici y ya ni siquiera piensas cómo es que lo haces, ¿no? Cómo giras las cosas, manubrios y demás, es sencillo. Lo mismo es esto. En la medida que tú practiques ser compasivo contigo y de manera consciente, pero sobre todo esa es la invitación. O sea, yo te diría, no busques 18 veces en el día, busca uno, que a nivel consciente en el aquí y el ahora practiques la autocompasión y que de verdad te abraces con esa gentileza, bondad, respeto y responsabilidad absoluta para poder continuar con algo que te esté causando en ese momento alguna molestia, dolor, sufrimiento. Punto. Y como decimos, no tiene que ser grande. Tampoco, o sea, no de aquí en adelante es, me voy a buscar algo que me haga sufrir horrible para ponerme, no. Sí, no necesitas practicarlo. No. Si tu vida es muy bonita Sí. y muy linda, busca esas pequeñas cositas que te causen alguna molestia. Ahí también puedes ser autocompasivo. ¿Por qué te digo esto? Porque en la medida que lo practicas te vas a hacer un maestro en ello. Ya que eres un maestro, vas a darte cuenta cómo se permea hacia los Sí, demás. exacto, ya se convierte en algo natural. O sea, ya ni siquiera necesitas hacer este tema de, a ver, lo voy a hacer conmigo y voy a intentarlo con los... O sea, está bien, sí, qué bueno como inicio, pero si lo logras hacer contigo, naturalmente lo vas a hacer con la demás gente. Entonces ya no hay... Y en esa mayor- medida te vas a dar cuenta cómo vas a impactar tu ambiente laboral. Porque entonces, esta vara castigadora que a veces tenemos nosotros mismos con los errores y demás que ejecutamos en nuestro ambiente de trabajo, impacta el ambiente laboral. O sea, en el momento que tú estás mal, empiezas a correrlo hacia tu equipo. Y también es parte de la enseñanza, enseñarle a toda la gente que colabora contigo que no es la perfección la que buscamos, es la cercanía y la mejora continua, ¿no? La cercanía al objetivo ideal, pero no tiene que ver con la perfección absoluta y total. No somos robots, somos seres humanos. Y vuelvo a este lindo concepto de la humanidad compartida. O sea, entendiendo que si a uno le pasó una cosa, cometió un error, le pudo haber pasado a cualquiera, pero de verdad en ese sentido humano, de entendimiento total, donde con bondad y respeto, sin juicio, le vamos a poder ayudar, porque nuestro objetivo será aportar para la solución. No juzgar y machacar, eso no es compasión, ¿no? Acuérdate que la compasión se distingue por el hecho de querer solucionar. Y que no hay juicio. Ajá, donde además no eres el papá solucionador de todo, no eres el rescatador, eres el que provee los medios o simplemente el acompañamiento para lograrlo. O sea, eso sería básicamente. Exacto. ¿No? Entonces, piensa bien cómo has ido enfrentando ciertas circunstancias a nivel laboral donde probablemente no has sido lo suficientemente compasivo. Exacto. ¿No? Y cómo podrías, desde una perspectiva distinta, ahora cambiarlo y serlo. Y de verdad, fíjate que hay una serie, eso les iba a platicar. Yo sé que esto está muy extraño, pero tiene que ver con eso. Hay una serie que seguramente ustedes saben y si no se las digo, y no, vamos, si pueden y ven un capítulo 2, con eso van a tener la idea, porque son capítulos bastante de repente repetitivos y aburridos, pero no aburridos, a mí me gusta, por algo les estoy hablando de ella, pero no es una serie que no se la pierdan, está buenísima y tal, no. Tiene un fundamento que a mí me parece maravilloso y que por eso vale la pena que le echen un ojito y se llama New Amsterdam. Esta serie está basada en una historia real de un hospital, el más viejo en Nueva York, y entonces donde llega un médico y hace todo un cambio. Era un hospital que nadie quería ir, que básicamente era casi como un castigo de te cambiamos al New Amsterdam para que hagas tu residencia, y ella era como ¡no! Era la cosa más espantosa, horrible y demás. Y llega este médico, que es en el que está basado el personaje principal de la serie, y él empieza a cambiar justo con compasión todo lo que está sucediendo. Pero de verdad, con un nivel compasivo tan hermoso que lo único que no sientes es lástima. O sea, te aleja completamente de eso y de, ay, pobrecito. No, nada que ver. O sea, es exigente, él es retador, pero siempre está listo
con una palabra que me encanta y es ¿cómo te ayudo? Sí, exacto. Siempre, todo, y lo recalcan muchísimo en la serie, ¿no? Hay situaciones de emergencia terribles y él llega y está observando y, doctor, ¿qué podemos hacer por usted? Y él les voltea la pregunta, dice, no, ¿qué puedo hacer yo por ustedes? ¿Cómo les ayudo? Entonces es como que extraño que nos ofrezca, pues agarre el tubo tal, ¿no? Porque no estaban acostumbrados a que un nivel de médico así, cirujano, bla, 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 atendiera con esa, pues no sé, humildad, este tipo de detalles. Y él empieza a transformar a todo su equipo de trabajo con el ejemplo, haciéndole saber que el poner a disposición la ayuda, o sea, ponerte a disposición de los demás con verdad, cuando tú dices a qué te ayudo, de qué te sirvo, cómo puedo yo aportar, cambia todo lo que está a tu alrededor. Y resulta que terminó siendo el mejor hospital de esa zona. Sí, es buenísima la serie, es muy Sí, buena. Sí, es muy Sí. muy conmovedora también. Y además tiene una gran lección de liderazgo. Entonces yo creo que esta parte de poder unir esta parte de la compasión desde esta perspectiva con liderazgo te convierte en un líder mucho más cercano. Sin duda. ¿No? Y además un líder que resuelve de una forma muy humana. O sea, muy, no sé cómo explicar. No, es que sí, es entendiendo la humanidad compartida. Exacto. O sea, hace unos programas me parece que les comentábamos, ¿no? No sé si yo haya puesto aquí el ejemplo o lo vivimos nomás nosotras, pero perdonen mi memoria, terrible, pero vale la pena retomarlo. Resulta que había una persona en una planta que faltaba todos los domingos, ¿no? Y era un problema, y la mandaban como a distintas áreas y, no, ya quítenla de aquí, o sea, nunca puedo contar con ella porque seguro el domingo falta. Y tenía además su día de descanso entre semana, ¿no? Entonces, por fin llega con una buena persona. Y no es que los otros sean malos, me refiero a buena persona donde está teniendo el tiempo, por lo menos, de fijarse en alguien más y ver qué sucede, ¿no? Con esta parte de la humanidad. Y se sienta con ella y le dice, a ver, véngase, doña fulanita, cuénteme, ¿qué hace los domingos? O sea, ¿por qué no asiste a trabajar? ¿Por qué tiene tan complicada la vida, no? Y entonces ella lo que le dice es, ¿sabe qué? Que tengo un hijo pequeño, que tiene 4 añitos, y que, pues, para que yo pueda venir a trabajar, lo tiene que cuidar una hermana mía. Pero esta hermana vive en tal localidad y ella sí tiene que regresar a ver a su familia el fin de semana. O sea, está cerca de mí toda la semana porque aquí trabaja, pero el fin de semana se va. Entonces, verdaderamente me hace un favor de regresar el domingo para poderse cuidar a quedar con mi hijo, pero la mayoría de las veces el transporte no llega y se atrasa 1 o 2 horas. Entonces, para cuando ella llega y yo le voy a dejar a mi hijo, es demasiado tarde. Ya no puedo llegar al trabajo. O sea, ya voy retrasada 5 horas, ¿no? Ya para que llego. Gracias. Ese es el problema. Y ella le dijo, oiga, o sea, fíjate él en lo que se interesó. Bueno, y al final, ¿cómo le cae pasar el domingo con su hijo? No, pues es mucho mejor, porque y empiezan a conversar sobre todo lo que ella además gana con quedarse los domingos. O sea, ella no alcanzaba a ver toda esta parte también tan importante que no le hizo buscar otra alternativa, porque al final conversaron, ¿no? De otras alternativas que ella podía tomar, de encargarlo con alguien más en lo que llegaba la hermana, en fin. O sea, había otras formas de solucionar, pero esta persona que tuvo a bien dedicarle ese poco de tiempo para entenderla, se dio cuenta que además la carga emocional que tenía que ver con nadie me puede cuidar a mi hijo. Sí. Uy, qué pena. Y me quedo qué con mal. él, ¿no? Sí, claro. Era muy importante. Entonces, al acuerdo que llegaron fue mover el día de descanso, ¿no? Es como, lo cambiamos, ¿y qué le parece si ahora su día de descanso, que sea los domingos y tal? Y ella dijo, ¿se puede? Es que nunca me había atrevido a pedirlo porque siempre me había tocado como mucha rigidez, en algún momento lo solicité y nunca se dio, en fin. El caso es que ahora llegaron a ese convenio. ¿A partir de qué? De entender que el otro también es un ser humano, que tiene ciertas necesidades, de la cercanía, del aquí y el ahora, de no tener juicios, de quitarle, ¿no? Toda esta bruma de terrible terror espantoso, ¿cómo es posible que no aprecie su trabajo? No tenía nada que ver con que ella no apreciara su trabajo y no respetara. Tenía que ver algo con mucha más profundidad, que al final él también puede entender porque él también era papá. Sí, claro. ¿No? Y entonces en esa humanidad compartida podemos entender y empatizar mucho más profundamente y entonces sí buscar soluciones a través de una linda compasión. Exacto. ¿No? Entonces,
pues yo creo que cada vez que nosotros tengamos una dificultad, si podemos llenarnos la cabeza de este concepto de compasión, donde justamente lo que decías, ¿no? Un espacio aquí y ahora, sin juicios, buscando una solución. Pues, sí, pues se convierte en el espacio ideal, ¿no? O sea, es bienvenido a Disneylandia. ¿No? Venga usted aquí a su zona sí. Pues sí, de amplitud y apertura. Sí, claro, o sea, al final sí se convertiría en una zona muy segura donde pudiéramos ir siempre, ¿no? Y principalmente esa zona segura donde podemos ir nosotros primero y después donde se la podemos compartir a la gente que nosotros querramos. Absolutamente, porque aparte esto se enseña, o sea, la gente aprende, ¿no? Por eso te decía yo, esa serie me quedó muy marcada por ese rollo, porque es increíble cómo se va transformando todo alrededor de estos buenos ejercicios. Y lo que decíamos siempre, y es justo con lo que tú abrías, ¿no? Al principio, la gentileza, que es algo que siempre trabajamos mucho nosotras y que tratamos de compartirlo siempre. En la medida que tú seas gentil contigo, serás gentil con los demás, y en la medida que seas gentil con los demás tendrán la posibilidad de aprender lo que significa la gentileza. Exacto. Si es que por alguna razón no han tenido sí. ¿No? Pues yo creo que eso es como una parte de vivirla, ¿no? Si no has tenido esta grandísima oportunidad de vivir en un ambiente de gentileza, difícilmente sabrás cómo mostrarla, ¿no? Y cuando se la muestras a la gente es algo muy fácil, porque nosotros no nos resistimos a las cosas que nos hacen bien. O sea, generalmente cuando algo te hace sentir bien, cuando algo te expande y te libera, así justamente, pues lo sigues y lo continúas. Sí. Y hablando, o sea, retomando este tema en la parte laboral, en la parte de las empresas, cuando se habla de cultura laboral, cuando se habla de todos estos espacios que se tienen que generar, de repente sucede que los quieren generar desde la base hasta la dirección y eso difícilmente va a suceder. Entonces es un proceso que nosotros siempre sugerimos y que está comprobadísimo que lo primero que tienes que impactar en la cultura y en el clima laboral tiene que ver con la cabeza, con la dirección, con el liderazgo primario, no sé cómo se diga, con el primer liderazgo, que ellos son quienes van a poner justamente este ejemplo. Y lo de la serie es clarísimo, ¿no? O sea, si la cabeza se transforma y entiende este tipo de circunstancias y empieza a generar este tipo de espacios, poco a poco se van a ir permeando en la organización y van a ir llegando a todos los rincones. Y si a eso le agregas una capacitación constante donde vas a estar reforzando todos estos valores, donde la gente lo va a entender, lo va a vivir, lo va a asimilar y lo va a hacer parte de sí mismo, pues es un proceso mucho más fácil y mucho más sencillo, ¿no? Y así es como llegas a un buen clima laboral, ¿no? A un buen ambiente donde dejas de tener solo reglas en la pared, donde dejas de tener conceptos bonitos que sonarían bien hipotéticamente y empiezas a tener a gente viviendo en un clima virtuoso, que era finalmente lo que nosotros también hemos conversado con ustedes en varias ocasiones, ¿no? Los valores son una cosa muy linda, pero que si solamente los tomamos como valor, están en un estante ahí en exhibición y qué padre. Lo importante de un valor es que se ponga en movimiento cuando tú de verdad ejerces la humildad, ejerces el respeto, ejerces la honestidad, cualquiera que sea el valor, eso no importa. Cuando lo ejerces y lo pones en movimiento se convierte en una virtud. Exacto. Por lo tanto empiezas a generar personas virtuosas. Y empresas virtuosas. Claro. Y entonces en la medida que esto siga caminando y rodando, es imposible que alguien se resista. La gente no resiste. ¿A qué me refiero? Aquellas personas que dicen, no, yo quiero seguir siendo así cruel y tal, ya no va a encontrar un espacio. Sí, pues el sistema los escupe, ¿no? O sea, esa vieja leyenda. O sea, cuando tú ya no perteneces a un lugar, el sistema te escupe. O sea, no necesitas ni siquiera sacar a esa gente, ¿no? O sea, curiosamente, solito el sistema va escupiendo aquello para bien y para mal, ¿eh? O sea, esto sucede de ambas partes. Si el sistema se convierte en un sistema fangoso, pues todos los que no quieran estar en el fango van a salir. Si el sistema se convierte en un sistema mucho más sano,
todos los que quieran seguir en el fango tendrán que irse a buscar su fango, Así ¿no? es. Entonces, oigan, y agradecemos mucho la participación de quienes nos están visitando y nos mandan saluditos. Muchas gracias, Alex, que dice que está muy bonito nuestro nuevo set, que está mucho mejor. Sí, la verdad sí, está súper lindo. Nuestros las personas que siempre están trabajando aquí hacen un esfuerzo enorme y queremos hacer ese reconocimiento siempre puntual y muy agradecidos con ellos. Cabina, que son una chulada, que todo el tiempo nos están cuidando y a ver qué les parece y les elegimos y tal, y nosotros, ay, sí, está muy padre, nos encanta que nos apapachen así que muchas gracias y me gusta que lo aprecien, porque es un trabajo arduo lo que ellos hacen y bueno, pues muchas gracias a ellos por esto, gracias por sus comentarios y en efecto, qué bueno que tengan esta emoción de decir, yo voy a ser más compasivo, ¿no? Sí, exacto. Entendiendo desde dónde se hace, entonces. Oye, y lástima que en Instagram sí no podemos ver ningún comentario. Pues es que nos queda un poco lejos, les prometemos que vamos a ir trabajando con eso para ver de qué manera transmitimos allá y vemos algún comentario, pero sabemos que están ahí porque los vemos subiendo, pero bueno, bueno, ahí vamos nosotros mejorando poco a poco en estas cosas, ¿no? ¿Cuál sería, regresando al tema, cuál sería uno de los desafíos más grandes que pudiera impedir la práctica de la compasión? Yo creo que el juicio. O sea, yo creo que tristemente una de las cosas que hemos hecho como parte esencial de nuestra existencia es tener juicios. Es como poner la vida en blanco y negro, ¿no? Bueno y malo, brillante y oscuro, día y noche. Y creo que nos perdemos como todo este intermedio que existe en el mundo y sobre todo de esta posibilidad de poder ingresar a nuevos mundos y a nuevas formas de pensar. Y es muy difícil porque, digo, al final el juicio nos genera como un piso, ¿no? O sea, yo sé que puedo caminar por aquí muy seguramente. Sí, lo único es que pierdes todo lo demás que existe como camino en esta experiencia humana, ¿no? Y yo creo que poder sacar estos juicios de nuestro cerebro y empezar a darnos cuenta que son mucho más... pues es que no quiero decir que perjudiquen, pero sí nos limitan, son mucho más limitantes que lo que pudiéramos nosotros tener esta experiencia de vida como mucho más expansiva. Sí, y yo creo que lo que tenemos que apreciar del juicio es que nacemos con él. O sea, es inherente al ser humano, no es algo con lo que nacemos y por favor extírenme el juicio, ¿no? La glándula del juicio que me la no es como una muela, no es como ¿no? Entonces, pero en la medida que nosotros somos conscientes de ello, que sabemos que está ahí, porque justamente todos los ejemplos que ponías, ¿no? ¿Cómo saber si hace frío o calor? Pues haces un juicio sobre ello, ¿no? ¿Cómo saber si algo te parece bueno o malo? Pues haces un juicio sobre ello. Y así lo vas haciendo desde pequeño y así lo aprendes y es inherente al ser humano. Aquí lo importante es que seas consciente de eso, que seas consciente de que es algo que te pertenece, que es algo tuyo. Pero como es tuyo, lo puedes domar. Hay momentos donde hace falta y hay que sacarlo y hay momentos donde hay que decirle quieto. Aquí no. O sea, esta parte quiero verla neutral, esta parte no voy a juzgar, no voy a sacar mi regla medidora ni a poner mis escalas, simplemente voy a dejar que suceda, voy a vivirlo y voy a vivirlo desde la mejor perspectiva posible, ¿no? Sí, donde sea un espacio, o sea, como este término que a lo mejor es como demasiado abstracto, decir un espacio, donde generes espacio y el espacio es así, sin juicio, sin nada, o sea, es solamente espacio y donde tienes espacio, la gente es capaz de salirse de donde está y poderse ver y poner en otro lugar. Y Totalmente. Creo que eso es lo que de repente necesitamos, saber que tenemos la capacidad de movernos, porque creo que muchas de las situaciones, cuando ¿no? Y por estos juicios de así soy, aquí soy o así es la vida, no te permite moverte y entonces estás como enclaustrado en una situación porque no tienes espacio. Es como estas personas que de repente escuchas decir, pues es que ni modo, ya así me tocó vivir, esta es mi realidad, es como, ¿por qué la estás eligiendo? No, yo no la elegí, así me tocó, es lo que a mí me tocó y es mi cruz. Es como, no, tú estás eligiendo quedarte ahí, estás eligiendo cargarlo, estás eligiendo pues mantener eso que la vida en algún momento te cruzó, pero ¿por qué te quedas ahí? ¿Por qué no haces un cambio? ¿Por qué no modificas? ¿Por qué no? Lo que siempre decías, Lore, que ahorita veníamos platicando hace ratito, ¿no?
tan famosas cadenas perpetuas. Ah, sí, sí, que ¿no? difícilmente uno tiene una cadena perpetua en esta vida. Por favor, tengan en cuenta eso. Nada de lo que tú inicies está destinado a ser para siempre. Siempre hay una forma de parar y decir, esto no es, esto cambia. Y de repente la vida te enseña que hay que regresar otra vez a ese punto, pero es con otra perspectiva, con otro crecimiento, porque mucha gente lo hace, ¿eh? Hoy inicio aquí, de repente me alejo y regreso, pero eres diferente, es otra perspectiva. Nunca te cases con algo ni bueno ni malo, ¿no? Sí, no. Ni exitoso ni no, o sea, siempre justo mantén ese espacio con esa perspectiva de posibilidades, porque tú no sabes lo que hay enfrente para Exacto. ti. Y si tú te casas ya con una forma y una manera, lo único que haces es como encerrarte en un pequeño cubo, que yo no digo que no seas feliz, pero te estás perdiendo de un montón de cosas. Sí, justamente lo que hablábamos al principio del programa, ¿no? De que vienes a este mundo a ser feliz. No, yo creo que vienes a experimentar la humanidad. O sea, vienes a experimentarte el ser humano en este espacio de tiempo y en este lugar que nos tocó vivir en este momento. ¿Y por qué queremos limitar ese espacio? A solo ¿no? ser feliz. Ajá, exacto. No, y lo peor es que si no eres feliz ya fracasaste. O sea, ya como te vas de este mundo súper horrible, triste. Y cuando creas que ya llegaste a lo más fregón de tu vida, abre más espacio. Porque hay más. Sí, hay más. Todavía puede ser mucho más de lo... O sea, en nuestra limitada mente no podemos imaginar y no podemos, en este tema también de si lo crees, lo creas, tampoco se lo crean tanto. Porque crees hasta cierto límite. Somos muy detractoras de todas, porque ¿sabes en qué creemos? La gente que construye este tipo de frases piensa que lo que te regala es una apertura gigantesca. Todo lo que creas, lo creas. Lo que crees. Lo que crees, lo creas. Sí. Pero el rollo es que a veces nuestra creencia es muy limitada. Sí, o sea, al final... Sí, o sea, muchas veces, y está bien, o sea, si eso te funciona para ir creando, pero siempre procura generar ese mayor espacio. O sea, trata de ver que hay cosas que, aunque no las creas, las puedes crear. Exacto. Aunque para ti sea imposible pensar en algo, pueden existir. Y acuérdate también siempre de la regla de los 2 milímetros. Cualquier cosa que cambie 2 milímetros transforma toda una realidad. Exacto. No necesitas más. Entonces, a esa expansión nos referimos, ¿no? A veces el espacio que tienes solamente necesita 2 milímetros. 2 milímetros, está cañón. Sí. Nada más con eso. Y ya con eso se modifica todo, ¿no? O sea, fíjate que increíble que hoy podamos trabajar con un concepto de compasión, que lo único que hicimos fue cambiar 2 milímetros, entendiendo que no tiene nada que ver con lástima, pero sí con acción, sí con entender, empatizar en esta humanidad compartida, aquí y ahora, sin juicio, justo con el objetivo de hacer algo. Exacto. Qué distinto, ¿no? Sí, por supuesto. Y entonces hoy si lo entendemos así, lo vemos desde, no, yo sí, yo quiero ser compasivo, yo, por favor, ténganme compasión, no sean gachos, o sea, ayúdenme, sí, ¿no? Claro. Denme otra visión. Y lo que digo, no es que alguien venga y te rescate y te saque del fango, no, es que alguien te diga, tú puedes, creo en ti y aquí te estoy esperando. Mira, nada más viste ese camino, pero ¿qué crees? Asómate más para allá y hay otros 3, elige. Mostrarte el espacio, nada ¿no? más. Únicamente decir, mira, ¿estás viendo esto? Volteate 2 milímetros, ¿no? Sí, más. 2 milímetros, vas a ver otra cosa diferente, desde ahí empieza a elegir diferente. Así es. Porque eso sí, estamos llenos de lecciones, no lecciones, elecciones. Que quede clarísimo. Sí, o sea, siempre podemos elegir cosas diferentes, siempre, o sea, cada día que te despiertas puedes elegir diferente a lo que te elegiste ayer, y lo que no te gusta hoy en tu vida, elige diferente, elige otra cosa y elígelo con conciencia, elígelo desde ese espacio, elígelo, y con respeto a ti mismo. Sí, la única manera que yo te diría, duda de tu elección, es cuando te sientes culpable, ¿no? Cuando la culpa o cuando te mueve pues sí, justamente el sentirte culpable por algo, entonces quizá no sea la mejor elección o decisión. O tienes mucha culpa y lo que necesitas es quitar trabajar la culpa. Pero muchas veces vamos tomando elecciones en base a eso. O sea, elegimos cosas o decidimos cosas en base a culpas y cosas que no nos hacen sentir cómodos. Entonces, cuando alcanzas a quitar eso, que al final tiene que ver con un juicio. O sea, al final no es otra cosa más que un juicio. Cuando alcanzas a limpiar eso y te pones en una zona neutral,
créeme que tus elecciones le pueden parecer loquísimas a la gente, malísimas y todo, pero a ti te van a dar una enorme satisfacción, ¿no? Lo que sea que traiga como consecuencia, porque para eso eres responsable. Exacto. ¿No? Y además, o sea, hay algo que nos dice, ¿no? Esta parte de que si quitas los juicios vas a quitar como el sentido moral de muchas cosas. Y definitivamente no, cuando te conviertes en una persona que se respeta a sí misma, inmediatamente respetas a las demás personas y por naturaleza somos buenas personas, o sea, venimos diseñados para ser unas buenas personas, ¿no? O sea, para no ir haciendo como, o sea, no nos levantamos así de, oye, ¿a quién me voy a fregar? No, eso no sucede. Entonces, cuando permites este lugar de expansión donde tú estás justamente viviendo desde el no juicio, desde el espacio, desde la responsabilidad y desde la acción, no vas a ir tratando de lastimar a nadie porque no hay necesidad, ¿no? No hay necesidad. Y no hay necesidad de hacer trampas y no hay necesidad de hacer nada porque eres capaz de verlo en ti mismo y eres capaz de solucionarlo por ti mismo. Y entonces como además ya no estás echando culpas, ya no vives desde la víctima que necesita ir, ¿no? El victimismo. Sí, desde El Salvador, ¿no? Así de yo vine aquí a salvar al mundo porque todos son una bola de... No, o sea, ya no se necesita eso. O sea, ya al final todas estas cuestiones de la víctima, el victimario, el salvador, el que necesita que lo salven y ahora ya soy el profeta nacido del siglo XXI, ya se eliminan porque cada uno somos responsables de justamente vivir esta expansión y esta humanidad de la mejor manera porque venimos a experimentar esta experiencia humana y nadie quiere experimentar lo peor de la experiencia humana, ¿no? Así por elección, decir yo vengo a mí que me desde la conciencia. Sí, no. A mí que me avienten lo más gacho. No. Lo que siempre hemos dicho, acuérdense que no es necesario vivir cosas terribles en esta vida para tener aprendizaje, desarrollo, crecimiento. O sea, lo que sea que te toque a ti, lo que sea que la vida te vaya poniendo, solamente hazlo con ese nivel de conciencia, con un juicio un poco más bajo, en la medida de lo posible, ¿no? La Tratar de mantenerlo así, la neutralidad, para que entonces puedas afrontarlo como lo que es, sin ponerle mayores cosas, ni adjetivos, ni nada, porque aparte somos buenísimos para eso, nos encanta, pero en la medida que logres hacer eso te darás cuenta que siempre vas a poder desarrollarte, siempre vas a poder crecer y que no necesitas que te pasen terribles cosas para tener un aprendizaje profundo y lindo y poder llegar a un buen puerto. Y si te toca vivir una cosa fuerte, que sepas que no dura para siempre. Exacto. Y que seguramente podrás sacar lo mejor de esa experiencia si tú así lo decides. Y si no, no pasa nada, tampoco es tu obligación, porque de repente pasa, ¿eh? Sí. Ya o sea, la gente que le pasa algo horrible y es por algo te ha pasado. La vida quiere algo de ti. Para algo vienes a esto. Espérate, te acaba de pasar algo horrible y tú todavía quieres que saque lecciones y que ande enseñando. O sea, el pobre no ve la puerta. Todavía no ve la puerta ni la luz ni nada y ya le estás poniendo otra carga encima. Entonces, al final eso depende de ti. O sea, si las lecciones aprendidas solamente te sirven a ti, padrísimo. Si no encuentras ninguna lección en nada, tampoco pasa nada. O sea, el hecho solamente de vivirlo y poder ir pasando esas etapas es más que suficiente como ser humano. No es necesario ir, ¿y qué aprendiste? ¿Y qué reflexiones? Todo el tiempo, no, espérate, nada. Es como cuando vemos una película y oye, buenísima, no, palomera, ve a verla. Sí, exacto. Va a pasar el rato, ¿no? O sea, así hay cosas y sucesos en la vida que no necesariamente tenemos que encontrarles el asunto, el aprendizaje, no te sientes forzado a eso, si lo ves, estar ahí claro, o sea, se revelará para ti con claridad, no necesitas andar rascando, por más complejo que sea el asunto o más sencillo, hay cosas de las que aprenderás, hay cosas de las que no, hay cosas que podrás compartir, hay cosas que no, y ¿sabes qué? Todo eso está bien, mientras tú estés cómodo bien con él. Sí, claro, o sea, al final te digo, es vivir esta experiencia humana de la forma que a ti se te dé la gana, efectivamente. Y yo creo que entre más auténtico y libre seas tú mismo, más gratificante será esta experiencia. Así es. Entonces, queridos amigos y amigas, estamos llegando ya al final de este programa que como siempre se nos va como agua entre los dedos. Pero es un placer siempre acompañarlos, estar con ustedes. Agradecemos mucho el espacio aquí con REC Radio Empresarial. Recuerden, nos vemos en Facebook. No dejen de seguir. Hay maravillosos programas con un montón de contenido. Los invitamos a que siempre hagan presencia para que aporten con todo su cerebro increíble que tienen. Y por supuesto agradecemos que siempre nos acompañen, que nos desafíen, que estén de
acuerdo, pero también que no lo estén, porque eso nos nutre muchísimo. Así es. Y bueno, compartiendo esta experiencia de la compasión desde un punto de vista diferente, donde los invitamos a que la traigan a su vida desde esta nueva significación o resignificación. Y pues a nosotros nos encuentran en todas las plataformas compartiendo también contenido y nos encuentran como Mapping México o Mapping MX. y hasta que nos volvamos a ver. Hagan exactamente lo que se les pegue la gana.